Ha sido un largo camino. Tanto esfuerzo y trabajo ha merecido la pena. Gracias de corazón por estar con nosotros, por sentir minuto a minuto una semana de pasión. Porque cada día es un nuevo encuentro y cada esquina una nueva emoción. Semana Santa de Archidona, una ventana de pasión abierta al mundo. Hola, Alejandro. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Yo lo mira, aquí andamos, hija. Buenos días. Buenos días. A ver, a ver. ¿El qué? Sí, es que con eso me molesta.
Guardo. Juan Emilio. Juan Emilio. ¿Vamos? Bueno, señores, nos vamos. Va a levantar el primer toque el pregonero de la Semana Santa, ¿vale? Así que vamos a levantarlo en condiciones. Tenemos que levantar el señor siempre despacito, ¿eh? ¿Vale? Así que no peguéis tirones que vaya que salga por lo alto. A ver si el banderín este año no llega derecho. Venga. Vale. Vamos a quitar la bancada. Quedamos quietecitos. Espérate, Antonio. Espérate, Paco. La puntilista. Sí, lo ves debajo de... Ana. Esto que es para la foto. Bajando un poquito. Ahí mitad de... Escuche el himno, empieza a andar un poquito. Escuche el himno, empieza a andar un poquito. El lábaro, Antonio. Vamos a bajarlo un poquito. A ver, silencio, señor, no pasa nada. Vamos, un poquito más abajo del trono de ti, Álvaro, un poquito más abajo, sí. Un poquito más abajo.
Ha sido un largo camino. Tanto esfuerzo y trabajo ha merecido la pena. Gracias de corazón por estar con nosotros, por sentir minuto a minuto una semana de pasión.
Porque cada día es un nuevo encuentro y cada esquina una nueva emoción. Semana Santa de Archidona, una ventana de pasión abierta al mundo. Hablar de la Semana Santa de Archidona es también hablar de la forma de vivir de todos los archidoneses y las archidonesas. Estoy convencido que muchos de todos ustedes que ahora mismo estén sintonizando esta emisión estarán recordando aquella vez que llegaron, quizás por primera vez, a Archidona. Casi, y por arte de magia les podría decir que sin dar muchos pasos a lo largo y ancho de Archidona, en algún momento toparían con un lugar llamado Bar Central. Les estoy hablando de una auténtica institución, un corazón justo en el centro de Archidona. Un lugar donde ha servido durante mucho tiempo, un lugar de encuentro para degustar de nuestra gastronomía y sobre todo para encontrarnos con grandes profesionales. Amigo Salvador Arjona Luque. Sí. Muy buenas, amigo. Hola, buenas tardes. Bueno, Salvi, la primera pregunta que tengo que hacerte. Llega una Semana Santa y es el primer año que vamos a encontrar una forma diferente de ver las puertas del Bar Central. Cuéntanos. Pues te puedo contar que estoy muy tranquilo y muy a gusto ahora mismo, porque yo en vísperas de Semana Santa no veas lo nervioso que me ponía. No yo, sino todos los trabajadores y todos. Estábamos que no se nos podía ni hablar. Por cierto que tengo anécdotas que me se iban todos los camareros en vísperas y yo les decía, "Uy, ¿a bien que es Domingo de Ramos? O sea, Domingo de Resurrección". Porque ya había pasado todo. Que venía lo que venía. Porque esperaban, ellos veían lo que se veía venir, porque la Semana Santa es lo más duro que hay para la hostelería en Archidona. Eso es que hay mucha gente para las pocas bares que hay. Querido amigo Salvi, vamos a mirar el mundo de la Semana Santa en esta ocasión a través de tu ojo, de tu experiencia, ¿no? Detrás de una barra. Y la gran pregunta, ¿durante cuántos años, amigo? Pues más de 60. Más de 60 años. Yo veía pasar los tronos por la puerta, me acasaba un poquillo así para verlo y me persignaba y ya está. Eso es lo que yo veía de la Semana Santa. Yo no veía ni desfiles, bueno, los desfiles algunas veces sí lo veía porque pasaban, pero las procesiones desde lejito me acasaba un poquito, la saludaba cuando podía, pero normalmente nunca, porque es que no podía. Si es que en la Semana Santa de Archidona es tremenda, vamos. Una auténtica locura en ese sentido, evidentemente, ¿no? Salvador, ¿en qué año abrió el Bar Central? Pues abrió sobre el año 60, 1960. Yo entraría al Bar Central en el año 62, con 14 años. Ya empecé allí a hacer mis cositas. Déjame preguntarte una cosa, Salvi. ¿Cuál es la primera imagen que tú tienes, ¿no? De siendo niño, que te une con el Bar Central, ¿no? ¿Cuál es esa foto, cuál es ese instante que tienes tú alojado? Pues la verdad que yo creo que es que a mí me gustaba la hostelería. Yo desde chiquitillo me ha gustado. Yo era muy amigo de los bares de Capacha y antes que tuviésemos el bar abierto, yo me iba con el padre a ayudarle a fregar platos allí por las tardes. Él me daba una mirinda, porque es lo que había en aquellos tiempos. Me echaba unas fantillas y yo ya loco de contento, ayudaba. Se ve que es que me ha gustado a mí desde pequeño. Y la verdad que para mí la hostelería me ha gustado siempre. Salvi, déjanos entender un poquito esta dimensión. ¿Qué ha significado, ¿no?, a lo largo de todos estos años, y sigue significando, evidentemente, ¿no?, el acontecer de la Semana Santa para la restauración en Archidona, para los hombres y mujeres que vivís de la restauración? ¿Qué significa la Semana Santa? La Semana Santa es un impulso muy grande para todo el año que te da la Semana Santa. Te ayuda a llevar a los meses malos y al final, pues, la verdad que la Semana Santa ayuda mucho en el tema de la hostelería. Es una buena recolección de esos días. Yo me quiero imaginar hacerte la pregunta de decir, Salvi, ¿a cuánta gente has conocido tú a lo largo de 60 años detrás de una barra? Muchísimo. ¿Qué no has visto tú detrás de una barra? Y especialmente, ¿a cuánta gente has visto llegar a Archidona encontrándose con su Semana Santa detrás de una barra? Yo ya cuando veía la primera banda de música entrar a Archidona, ya es que me ponía mal, porque
Es que la Semana Santa es tremenda en la hostelería. Para mí ha sido muy dura siempre. Y he conocido pues, miles de personas, imagínate, familias que vienen de Archidona, que están en Barcelona, familias de todas partes, y siempre pasaban por el Bar Central. Salve, siempre hemos dicho, y llevo preguntando a lo largo de estos días, si a los diferentes invitados e invitadas, si ellos conciben a Archidona sin Semana Santa o sin su Claro, Semana es Santa. una tradición, la Semana Santa es una tradición de Archidona que no se va a perder en la vida, eso cada día irá más. Yo creo que sí, la Semana Santa en Archidona, aunque digan que se va a bajar o que se ha subido, al final a tope siempre. Semana Santa me gusta mucho. Déjame ponerte una estampa que a todos se nos pega en la retina, ¿no? Haber entrado a tu casa, al Bar Central, y encontrarnos ese rosario de póster anunciadores de cada una de las cofradías y cofradías. archicofradías que iban circulando por allí y te iban dejando colgando, ¿no? Los, Sí, todas, los todas, carteles. sí. Era una auténtica No se escapaba exposición, ni ¿no? una, todas, sí. ¿Cómo se vivía, ¿no? La Cuaresma precisamente en ese ambiente, ¿no? Yo le daba mucha visualización a todo porque para que la gente lo vaya viendo y le encantaba tener los postres allí todos colgados. ¿Sí? Salvi, ¿qué es lo que no nos podemos perder de la gastronomía en Archidona Semana Santera, ¿no? Hombre, la Semana Santa siempre se nos ocurría poner cosas de Semana Santa. Lo típico, el bacalao, su bacalao, muchos calamares, que es lo que se vendía más, los calamares, el bacalao frito, la porra también. Es lo que más siempre se enfocaba más a la gastronomía, a lo típico de Semana Santa. ¿Te va a resultar duro este año vivir la Semana Santa sin el mandil puesto? Pues la verdad que creo que me voy a tener que quitar del medio porque voy a sufrir. Que yo no sé estar en la calle así una Semana Santa, creo, ¿eh? Lo intentaremos a ver si puedo sobrellevarlo. Pero me va a costar mucho trabajo. De manera diferente, ¿no? Porque me va a dar hasta miedo, hasta susto de estar en la calle. O entrar a un bar y decir, levantar el dedo y decir, No. perdona, dame una cerveza. Yo creo que no voy a salir de mi casa. De balcón lo veré así por el visillo, ¿no? No, tanto no va a ser, pero bueno, que sé que me va a costar trabajo estar en la calle. Salvi, ayúdanos a dibujar un poquito la Semana Santa de cuando tú eras un adolescente, un muchacho trabajando en el Bar Central. ¿Cómo recuerdas tú aquella Archidona? ¿Cómo recuerdas tú el ambiente? ¿Alguna anécdota que se te venga a la cabeza de algún momento de la Semana Santa? Pues, bueno, anécdotas hay muchas, lo que pasa es que no me aseguro ninguna, pero que siempre igual, la Semana Santa siempre ha sido muy buena en la Archidona. Yo de pequeño salí en una cofradía, salí en la cofradía del Huerto. El huerto. En el Huerto, salí la primera vez que salí yo en una Semana Santa. Estaba conmigo que no vea, y me dio un cetro y yo era el que mandaba allí en todo lo que iban en la... Bueno, unos cofrades que iban pequeñitos, yo el que mandaba allí, la primera vez que salí. ¿Y cómo te veías tú invitado a una procesión? Hombre, pues imagínate, estupendo. Me gustó mucho y la anécdota esa la tengo grabada, la única vez que salí yo en Semana Santa. Porque, Salvi, la Semana Santa unida a la gastronomía van unidas, es decir, tenemos que no solamente mirar con los ojos y encontrarnos con el paso de los sagrados titulares, sino también amenizar nuestra vida, ¿no? Con esa Archidona que nos abre la puerta, ¿no? La importancia que tiene la gastronomía en Archidona, la buena restauración a la hora de acoger a ese público, ¿no? Sí, normalmente esos días se preparan cosas más rápidas porque no tan delicadas, por el motivo de que hay que servir rápido. No en la Semana Santa tienes tú que la gente le da igual comer lo que pilla porque lo que quiere es que lo sirva rápido porque no paran de entrar y salir la gente. Entonces la gastronomía en esos días es la típica de Semana Santa, pero más rápida. Hay comida ya que la tienen de antemano preparada para que cunda la cosa, ¿vale? Salvi, con 60 años de experiencia a tu espalda, ¿cuál sería, ¿no?, el mensaje especialmente a los más jóvenes, ¿no?, para que miren y protejan la restauración en Archidona y evidentemente por ende, ¿no?, ese mensaje a cada una de las cofradías? Yo le doy mucho ánimo y que se pringuen, que es muy bonito la hostelería, que abran negocios, que prueben, a ver, que está muy bien. Ya no es como antiguamente la hostelería, que cerraba cuando se moría un familiar y muy allegado. Ya tienen su día libre, tienen su día de descanso, sus horas, que es un trabajo muy bonito para vista al público.
que tiren para adelante. Y ánimo a todos. Había un cartel muy bonito en los bares que ponía: este establecimiento colabora Con la Semana Santa de Archidona. Sí. ¿Te siguen llamando a la puerta para venderte el almanaque? Hombre, eso es todo el año. Y yo siempre he colaborado con todas las cofradías, ellos lo saben, es lo que he podido, pero siempre con todas. Bueno, pues tenemos que decirte, creo que el sentir popular, y creo que hablo en nombre de todos, sin ponernos excesivamente no tristes, porque es un cambio de vuelta, evidentemente. Tienes que celebrar ahora mismo esta etapa de tu vida. En cierta manera es un año, vamos a decirlo así, diferente por no encontrarte, querido amigo Salvi, como ha hecho los últimos 60 años de tu vida, al igual que tus hermanos. Bueno, pues afrontando y abriendo las puertas de un lugar que ha sido un punto sin duda alguna, y sigue siendo un punto sin duda alguna, de referencia cuando uno llega a Archidona. Desde larga vida, evidentemente, a ese lugar, al Bar Central, y no sé si se nos queda algo en el tintero. ¿Te gustaría esta tarde, en un momento dado, recordar algo, recordar a alguien, recordar algún momento? Mucho, de gente de fuera, nosotros siempre nos ha visitado mucha gente, de la comarca toda. Yo estoy muy agradecido a todo el pueblo y a toda la comarca, porque es que se han portado siempre muy bien con nosotros. Ha sido una clientela estupenda. Desde aquí le puedo dar las gracias a todos. Otra cosa es que la verdad que Archidona nos acogió desde el principio hasta el final. Y la gente de fuera igual, la gente de la comarca también. Salvi, si no te encontramos por las calles de Archidona, prométenos una cosa, bueno, que va a estar pegado al televisor viendo esta emisión. Si me encuentro, ahora mismo estoy debajo de un capirote, que no me conoce nadie. Oye, quién sabe, que lo mismo es buen momento, ¿no?, para retomar esa cita con el huerto, ¿no? En este caso sería... Pues sí. Mi familia siempre ha sido de la Soledad. Mi padre incluso fue mayordomo. También me gusta esta cofradía bastante. Ahí está. Bueno, pues en cualquiera de ellas, ¿no? Sí, como... Pero vaya, yo con todas las cofradías. Claro que sí. Sí, yo siempre he estado con todas, ellos lo saben. Una última pregunta, Salvi. Sin desmejorar a ninguna, ¿no? ¿Cuál ha sido ese rinconcito de la Semana Santa o ese instante de la Semana Santa que a ti especialmente, ¿no?, en carne adentro, particularmente te ha llamado más la atención? El rinconcito, pues la verdad. La embajada. Hombre, pues... Estamos hablando del paso de la humildad, estamos hablando de los legionarios el Viernes Santo por la mañana con el dulce nombre. Son tantas cosas que me han gustado de la Semana Santa. Las bandas de música me gustan mucho. A mí me ha encantado siempre una buena banda de música. Eso me ha gustado mucho. Donde ya se sienten los tambores y los desfiles procesionales, siempre me han gustado también. Buscan a uno para llevar el tambor, ahora que me dice. Pues hace falta un bombo aquí tú. Salvador Jonaluque, muchísimas gracias, amigo mío, de verdad, por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo. Gracias, en nombre de todos, como he dicho anteriormente, por habernos ayudado a forjar la identidad de un lugar de encuentro con un nombre propio que ha sido sin duda alguna y sigue siendo un referente para todos nosotros, el Bar Central de Archidona. Muchísimas gracias, amigo. De nada, aquí estoy para lo que os haga falta. Gracias a vosotros. Ha sido un largo camino. Tanto esfuerzo y trabajo ha merecido la pena. Gracias de corazón por estar con nosotros, por sentir minuto a minuto una semana de pasión. Porque cada día es un nuevo encuentro y cada esquina una nueva emoción. Semana Santa de Archidona, una ventana de pasión abierta al mundo. Para nosotros es un placer recibir esta tarde, en este ciclo de entrevistas que estamos realizando, a un vecino, el cual por muchas razones le tenemos un cariño muy especial. Se trata de don José García Aguilar, nuestro querido profesor de toda la vida. Querido José, Pepe, con tu permiso, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, pues antes lo comentábamos fuera de micrófono, la contienda y el porqué de todo este esfuerzo es dar voz y luz a la Semana Santa de Archidona. Querido Pepe, ¿cuál es el primer recuerdo que a ti se te viene a la cabeza en referencia a la Semana Santa de Archidona? Pues el primer recuerdo quizás sea cuando yo tenía 3 años por ahí, ir vestido de penitente en brazos de mi segunda madre, que fue Margarita Fernández,
y recorríamos con ella, que era muy devota, recorríamos todos los actos cofrades. Con 3 o 4 años yo, recorriendo tanto la embajada del Huerto como el sermón de descendimiento, que imponía una barbaridad, y en la procesión en brazos al cuadril de ella. Yo hoy actualmente soy el número 1 por antigüedad en la cofradía de Dulce Nombre, porque no hay nadie más antiguo que fuera apuntado en 1942. Mi padre entró en la cofradía de vicehermano mayor en el año 1930, cuando fue hermano mayor el magistrado Francisco García Guerrero. Y era primo hermano suyo, íntimo amigo, y lo hizo vicehermano mayor. Después mi padre cogió un citro, era horquillero de Dulce Nombre, y precisamente tengo un correo de él del último año que salió a correo de Dulce Nombre, el correo que lleva mi hijo Francisco. En el traslado pone Francisco García Almohaya, 1935. Hay otro, quizás hay 2 o 3 que se conservan más antiguos. Yo tengo muchas imágenes. Me gusta, querido Pepe, ver que con el transcurso de los años esos recuerdos vienen asociados evidentemente a ese lado emocional que nos une por muchos aspectos, ¿no? Con la Semana Santa, con la familia, con nuestros seres queridos. Entre otras muchas cosas, querido Pepe, eres un auténtico cronista de Archidona sin duda alguna, uno de los hombres uno de los guardianes de la palabra y de la memoria reciente de Archidona, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Tu trabajo a través de la publicación de la revista de los Campanilleros, en la presentación del último número, te decían, bueno, se quiere despedir, pero no lo vamos a dejar marchar. ¿Cuántos artículos has escrito tú sobre la Semana Santa de Archidona? Pues si no se me ha perdido alguno, porque antes se escribía a máquina de escribir, lo mandaba y no sé, por lo menos, si no se me ha perdido alguno, yo calculo con unos 34 artículos. Unos 34 artículos en la revista de... Yo creo que, mi intención sería que si alguna vez se publicara un libro, alguna vez, o que mi hijo lo publique, porque ahí va la historia en los últimos años de la agrupación de cofradías y generalmente con los datos de que dispongo. Escribir los artículos para correo es quizás lo más difícil que hay, porque trata de crear una historia sin herir, sin demostrar ningún partidismo, porque a mí cualquier gente que me vea pues sabe de la cofradía que soy, entonces tengo que tener un tacto muy especial. Y los últimos años he escrito aportaciones sobre la historia de la agrupación de cofradías. Hace 3 años, hace 2 años, fue en los años 30, después en los años 40 y en los años 50. Porque yo no es que tenga más memoria que nadie, pero tengo muchos datos. Tengo muchos datos porque es que yo me entretuve en copiar letra por letra, con faltas de ortografía incluso, los libros de actas y de libros de cuentas de la Cofradía del Dulce Nombre desde el año 1895, que es lo que disponemos. Por lo demás se perdieron entre los franceses y entre la desamortización, los frailes total. Y los libros que tenemos es desde el año 1894, tanto de cuentas como y los tengo copiados y metidos en mi ordenador, letra por letra. Y lo mismo me pasa con los libros, ¿no? Perdona, lo mismo me pasa con los de la agrupación,
que se los pedí a Gracia Aguilera siendo secretaria y los tengo copiados los libros de agrupación de cuentas y de actas. Y eso me da una base, aparte de la experiencia que acumulada que yo tengo, que no es mucho, que no es poca, vamos. Perdona que siga porque yo si cojo la... Yo es que, mira, te he dicho antes que soy el número 1 por antigüedad en ese nombre. Pero es que llevo en la junta directiva ininterrumpidamente, yo creo que eso... Quizá haya uno aquí que es Rafael Nuevo, que puede llevar más desde el año 63. Que se dice pronto. Desde el año 63 entré en la junta directiva de la cofradía. Entonces, y sin embargo, no he tenido cargos relevantes nada más que en el año 1972, en que fui hermano mayor. Tan solo en la agrupación solo estuve en el año 63 al 66, siendo Manuel Ortiz, que he escrito sobre ello, y alcalde, presidente de agrupación de cofradías y presidente de la cooperativa, cuando las reuniones se hacían en el antiguo ayuntamiento. Estuve 3 años. Y después, en el año 72, 73 o 74, estuve otra vez en la agrupación. Yo podía haber tenido los cargos que yo hubiera querido, dado mi peso en la cofradía. No he sido ni secretario, ni he sido ni tesorero, he estado en la agrupación nada más que 5 o 6 años, porque yo siempre he considerado que teniendo el cargo otro, conmigo ya era mozo. Bueno, pues una cosa preciosa la que me estás contando. Querido Pepe, el mundo ha cambiado y nosotros con el mundo. Archidona cambió también, tú lo sabes mucho, muchísimo. Y a mí me da la impresión que la Semana Santa de Archidona viene a significar, en cierta manera, y quizás sea una interpretación mía en el ámbito personal, que sigue siendo ese bastión que nos queda en Archidona como un referente de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, de nuestra manera de entender y vivir la vida, ¿no? Porque, ¿qué sería de Archidona sin su Semana Santa, querido Pepe? Hombre, hoy, la Semana Santa es la fiesta principal, hombre, la Semana Santa y el Día de las Virgen. No ha habido otras 2 festividades más grandes que esta. La Semana Santa, pues, lo que tiene es que involucra a mucha gente. Es rara la persona que no es de una cofradía y es muy raro el que no es de 3 o 4. Yo soy de casi todas. Y entonces, un movimiento cultural que incluso muy grande, incluso político. Cuando no había partidos políticos, yo lo hablaba eso con el cura don Manuel Hernández. Hay que ver aquí las cofradías en los años principios de los 70, cuando ya estaba la cosa. Las cofradías hacen de partidos casi suplen. Y hubo unos años en que las disputas entre unas y otras eran más, y en la agrupación las reuniones eran más tensas. Hoy día no, hoy día hay un sentido común de hermandad entre los hermanos mayores y entre todas las cofradías, pero unos años muy difíciles. Para Archidona, hombre, Archidona sin Semana Santa no se comprende. No se comprendería. Es que es todo el año. Todo el año, 6 cofradías trabajando todo el año. Es que la verdad. Termina la Semana Santa y ya está empezando a hablar de la Feria del Perro, la Feria de San Antonio, San Isidro. Y ahí están las cofradías, evidentemente. Y ahí están también las cofradías. Están todas las cofradías. Y no solo eso, sino que dan mucha vida al pueblo. No solo es la gente que viene la Semana Santa, sino es todo el año. Todo el año, la vida, las reuniones, habrá muchos pueblos. Mira, lo malo de la Semana Santa, lo malo no tiene nada. Es que en todos los pueblos al mismo tiempo. Claro, entonces, claro, mira, se ha muerto el pobre don Ramón, el médico de urgencias del ambulatorio. Es muy Semana Santero.
Yo cada vez que, las pocas veces que iba allí, he hecho amistad con él porque él me sacaba el tema y la consulta duraba 1 hora hablándome. Y yo le decía, pero Ramón, tú has venido aquí a ver a Dulcenombre. Dice, es que no he podido. Es que mi cofradía sale el Jueves Santo en Málaga y se cierra a las 6 de la mañana. Bueno, por eso quizás también este empeño de querer divulgar, evidentemente, Allende los Mares, nuestra Semana Santa. El próximo año se celebra el centenario de la agrupación de cofradías. Y yo me hago la pregunta, y te la extiendo a ti, la importancia que han tenido no solamente la agrupación, sino todas las cofradías y archicofradías de Archidona, en ser un auténtico libro de bitácora también de nuestra historia reciente, ¿no? De la manera en la que podemos estudiar y profundizar en la historia de Archidona a través del reflejo que nos ha dejado la acta, ¿no? Por ejemplo, de cada una de las cofradías y archicofradías. En ese sentido, ¿cuál es tu lectura, no? Vamos a ver, no es que no te... O sea, es decir, el valor cultural y testimonial que nos ha dejado, ¿no? No solamente cada una de las cofradías en su acta, ¿de acuerdo?, sino también la agrupación de cofradías, ¿no? De la manera en la que se puede profundizar en la historia de Archidona a través de ese legado, ¿no? Sí, bueno, tú te refieres al testimonio que ha dejado escrito en la agrupación de cofradías. Bueno, en la agrupación de cofradías de siempre, ya te he dicho antes, que una cosa es lo que ha ocurrido, las discusiones, los enfrentamientos incluso, y otra cosa es lo que viene en el acta. En la acta siempre se procura matizar y pasar por alto muchas cosas. La agrupación de cofradías significó un avance muy grande en la unión de las cofradías y en los proyectos comunes. Hombre, que enfrentamientos siempre había, ahora ya no, ahora ya la cosa va tenemos más nivel cultural. Entonces, en aquellos tiempos, yo recuerdo de los años 60, 70, en que las cofradías mandaban de representantes, con perdón, a la gente que más podía discutir, a los más echados para adelante, ¿no? Y eso ha pasado la historia, ¿no? Eso ha pasado la historia. Hombre, leer los libros, hombre, los libros de actas de la cofradía y de cuentas, ¿eh? Ten en cuenta que hasta el año 60 y tanto, la agrupación de cofradías traía las bandas para todas las cofradías. Traía sí, la banda, generalmente venía, estuvo asociado muchos años, primero el Ave María de Granada. Eran niños de un colegio del Ave María que tenía su banda y venía todos los años. Para las cofradías, todas las cofradías. La que a lo mejor venía, a lo mejor una decía no, que para mí no, que porque era incompatible o tenía... Y que supongo que el presupuesto de por entonces... como no había dónde hospedarlo, claro, se hospedaban, se repartían por cofradía. A cada cofradía le tocaban 10 músicos o 8 músicos. Y entre sus hermanos los repartían en las casas para que durmieran y comieran los días que fueran. Había quien a lo mejor le pagaba un hostal, una posada, en vez de llevar sola a su casa, pero eso ha sido muchos años, ¿eh? Después, cuando, no sé si se fue hasta el año alrededor de los 60, estuvo muchos años viniendo también la banda de música de Hueto, de Hueto Hortaje, hasta no hace tanto, ¿eh? Y venía también para todas las cofradías, ¿eh? Y total, había o en ese aspecto funcionaba bien, claro. Después cuando se creó el colegio menor, a principios de los 50, pues hubo un factor más a favor de poder hospedar, y ya se hospedaron, venían los de Valdemoro, por ejemplo, y actuaban con el Nazareno de noche, dormían aquí, incluso Valdemoro llegó a actuar también con el Dulcenombre, ¿no? 2 o 3 años, ¿eh?
De lo que ha significado precisamente esta casa en la que nos encontramos hoy, ¿no? Aquí se hospedaba. Muy importante, muy importante. Y lo que digo yo, aquí los legionarios no, en el colegio menor, otras bandas, vamos, ya no te puedo especificar, pero el colegio menor supuso una facilidad, no solo para dormir, sino para comer. Es que entonces ya se evitó tener que repartir los músicos por las casas. Agradeciendo esta tarde el tiempo que nos estás dedicando, tengo unas pocas preguntas más que hacerte, querido Pepe. Yo lo que temo es que me vienen muchas cosas a la mente. Para eso estamos, no pasa nada. Esto funciona como tiene que funcionar. Precisamente acudiendo a ese recuerdo, ¿cómo recuerdas tú aquella Semana Santa de tu juventud, ¿no? Ayúdanos a tomar a través de tu mirada, ¿no? Cómo era la Archidona de entonces, cómo se vivía, cómo era la gente que nos visitaba. ¿Cuánto ha cambiado la Archidona en ese sentido, no? Bueno, en aquellos años de los años 50, que yo era un lobatón, pues principalmente la gente que venía aquí, aparte de los pueblos más cercanos, pues era del campo, de los cortijos. Entonces es que Archidona no solo era Archidona, es la pila de gente que vivía en los cortijos y después ya claro, con la mejora de las carreteras, con la adquisición de vehículos de todo el mundo, la cosa ha ido cambiando. Tú te das en cuenta, bueno, en los años 50 había a lo mejor Ranea, creo que vino aquí, el autobús de Ranea creo que fue sobre el año 54, por ahí. 54, pues cuando el primer... Pocos jóvenes conocen hoy la expresión coger la ranea, ¿no? Claro. Hombre, la ranea fue... los autobuses, hombre, ya ponía autobuses para venir aquí el Viernes Santo por la mañana y después por la tarde, por la noche, se lo llevaba. Aquellos años en los que se compraba el boleto junto al bar central, que había su... Eso fue ya después. Bueno, incluso después, ¿no? Después. Es que me has preguntado... Mira, si yo te quiero contar una anécdota de por cuando favor. Yo tenía 4, 5, 6 años. Yo iba con mi Margarita a la embajada del Huerto. Y había un cura aquí, don Antonio Segovia García, yo lo nombro en mi artículo, que era muy autoritario, claro, fue nombrado a pasar después de la guerra a nacionalcatolicismo puro y duro, don Antonio Segovia García. Con él fue cuando se llevaron, vamos a dejar esa palabra, se llevaron, vino aquí ese don Juan Temburi, un anticuario de Málaga, lo mandó el obispo a hacer un inventario a los pueblos para reponer los altares mayores y todo el desastre que había ocurrido en Málaga. Aquí, claro, como había 2 iglesias, la de Santo Domingo y la de la Columna, pues llegó, hizo su inventario y después estaba ese cura, y no caía aquí bien, era muy autoritario. Pero la anécdota que yo te voy a contar es que yo estaba con Margarita Fernández, es que la quiero tanto, porque es que entró en mi casa cuando yo tenía 6 meses y se fue, emigró tontamente. Ahora su hijo está aquí. Emigró a Zaragoza en el año 56, quizás, no, en el año 65, cuando yo ya tenía 25, 20, y estuvo en mi casa trabajando. Y es como una madre para mí. Total, yo estaba con Margarita. Yo hablo mucho en mis artículos, dirá, ¿esta Margarita quién es? Pues la madre de Pepe Córdoba Fernández, que vive ahí en el Lejí. Él ha vuelto, total, está aquí. Es una anécdota curiosa, es graciosa. Y estaba en el púlpito estaba don Antonio echando. Y entonces era la época en que para entrar a la iglesia
a las mujeres no les permitían entrar, estoy hablando del año 45, 46, 44, 45, para entrar a la iglesia si llevaban mangas cortas, tenían que llevar unos manguines, le decían manguines, unos manguines, se los ponía hasta aquí, tapar los brazos. Y mi Margarita pues no llevaba manguines. Y el cura desde el púlpito nos echó a la calle, echó a todas las que no llevaban manguines. Fíjate tú quién era este cura. ¿Estuvo a punto quizá en algún momento de apagarse o extinguirse la Semana Santa de Archidona? Bueno, eso lo he sentido yo mucho, he sentido muchas veces los que son de mi edad más o menos. El dicho de la Semana Santa se va a acabar. La Semana Santa se acaba. Porque hubo una época en que, sobre todo en los años de la emigración, el principio de los finales, los años mediados de los 60, principios de los 70, entonces había, la mayoría de las cofradías, había problemas para los horquilleros. Después ya a partir de los 70, pero hubo unos años difíciles, ¿eh? Y la gente, eso se ha dicho, la Semana Santa se acaba, pero no se ha acabado. Cada vez que han dicho se acaba, no han acertado. Como la ave fénix, ¿no? Resucita de sus propias cenizas. Querido José García Aguilar, yo en ir en estas conclusiones ya, ¿no? Dime cuál es ese momento intimista donde tú guardas silencio y hay un momento de vértigo, de recogimiento que aún te sigue emocionando en la Semana Santa de Archidona. Hombre, a mí la Semana Santa me emociona en muchos momentos, en todas las... Además tengo vivencias muy grandes. Mira, yo tengo vivencias de ser niño del sermón del descendimiento, imponía. Además, yo es que conocí a los que hacían eso. Sarmiento, Capote, José Luis Naranjo. Cuando el cura se subía al púlpito y con una voz atronadora decía, y ahora descuelga un vaso, y ahora ¡pum! Y así, yo no sé si el ruido, la matraca. Y ahora lo descuelga. Total, eso, aquella ceremonia imponía. Otra cosa que imponía, que yo le he presenciado más de un año, es cuando el preso, Jesús preso, liberaba a un preso. Entonces había cárcel aquí, en la esquina de la cárcel, donde está el AIS todavía hay fotos antiguas, ¿no? Y la cárcel estuvo operativa hasta el año 60, por ahí. Y todos los años, pues liberaban un preso. Dicen que algunas veces no había preso y que metían a uno pero, y el preso en la puerta de la cárcel daba la bendición. En la puerta de la cárcel y en la entrada. Yo no sé si eso sigue existiendo. Tenía un mecanismo que el preso, o yo no sé cómo se hacía eso, si es que alguien por dentro, y daba la bendición a la salida del preso y a la entrada de la procesión. Era una cosa muy emotiva. Después otra cosa muy emotiva ha sido siempre las caídas, tanto del dulce nombre como la zumba en la humildad, ¿no? Momentos muy singulares. Y en Nazareno, hombre, cuando llevaba una talla impresionante, pero hubo muchos años que a lo mejor llevaba túnica. Los años 50 el Nazareno salía con túnica. Y esa imagen tan portentosa como es Nazareno, que eso es. Además yo le tengo mucho fervor, y soy hermano de los, yo no sé si me llevan, pero yo me apunté con 18 años, porque por parte de mi madre eran del Nazareno, de parte de mi madre. Y yo nací en la calle enfrente de Gestión 95, en la calle Carrera, éramos vecinos.
Fíjate tú, y tenemos mucha relación con los escolapios. Bueno, que el nazareno con aquella túnica oscura morada, eso imponía de noche, en aquellos años, con tan pocas luces en las calles, imponía mucho. Me lo quiero imaginar, estoy intentando hacerme la Sí, fotografía. no, imponía de verdad. Además llevaba, le decían entonces alumbradores, de noche, con las pocas luces, porque había luces en los años 40 y principios de los 50. Escena muy goyesca en sí En misma. la esquina Sí, había claro. una farola de estas, de una bombilla. Sí, una bombilla eléctrica ya. Y hay otra cosa muy curiosa de aquellos años, es la figura que eso se ha perdido, hombre, el arzalambre. En todas las cofradías El arzalambre. iba una persona vestido con su túnica y un palo muy largo, Una especie con de horquilla, ¿no? un par de crucetas en la punta. Como los cables atravesaban las calles, pues los tronos, siendo más chicos que ahora, los tronos de las vírgenes, sobre las vírgenes eran, chocaban y al pasar la Virgen tenían que llegar a esa alambre y alzar para que pudiera pasar la Virgen. Un oficio con letra, con nombre Sí, y el apellido. alzalambre. Pepe, ¿cómo era la vida de...? Hablemos de una cosa que me interesa también. Vamos a meternos también en la gastronomía archidonesa, que es muy singular, ¿no? Pero en aquellos tiempos, ¿cómo eran los bares de entonces? ¿Cuáles eran esos lugares míticos de Archidona donde había que probar el vinito de tal o la tapita de tal? ¿Cuáles son los recuerdos que tú tienes en ese sentido? Bueno, la Semana Santa de Archidona, pues lo mismo que en otros pueblos. No te voy a decir, es que lo malo de la Semana Santa es que en todos los lados igual. Vamos, en todos los lados se celebra al mismo tiempo. Ahí, que diga yo, era típico, yo por ejemplo iba en la procesión de Horquillero y llegaba, por ejemplo, la primera parada de Horquillero de Dulce Nombre, lo saqué por primera vez en el año 57. Precisamente lo saqué el sábado santo. Yo lo saqué el sábado en la procesión magna. Sí, la magna, la primera vez fue en la magna, en el 57. Y llegaba la primera parada de Dulce Nombre, era en la casa de Eusebio, en la calle Siles, en la casa de San Pedro. Y eso era una tradición. Bueno, allí era una tradición que digo yo, más que nada, la aceituna maja del olivo de la chamarina. Todavía sigue esa tradición. Los chamarines tienen un olivo que las aceitunas que le cogen es para majarlas para el Dulce Nombre cuando pasa por allí. Y teníamos... Una costumbre que no había escuchado yo. Sí, sí. No lo había escuchado. Ellos tienen un olivo que le dicen el olivo del santo, el olivo del santo, creo que le dice la familia, ¿no? Pues eso es cultura también. Y todos los años cogen la aceituna y la aceituna majar y, claro, entonces la garrafa de vino, la copa de vino, entra, sale, y después ya eso, la aceituna sigue. Y una Archidona de por entonces donde tenemos que recalcar, ¿no? Vamos a dibujarla también, ¿no? Llena de vida, de gente que, bueno, a ver, y por favor que se me entienda en el buen contexto, ¿no? Las calles estaban más pobladas, ¿no? Hoy vemos algunas veces una especie de decadencia, vamos a hablarlo con el respeto que merece, ¿no? Pero claro, otra Archidona de entonces que recibía gente de los cortijos, como tú estás diciendo, donde la calle Carrera era un auténtico hervidero, donde había mucha gente, ¿no? En ese sentido, Archidona siempre ha sido una especie de gran escenario que ha aprovechado y abraza, ¿no? su Semana Santa. Pepe, ¿eres más de pestiños, de rosquitos? ¿Dónde pierdes tú el sentido en ese sentido, no? Hombre, mira, te estaba hablando, siguiendo con el tema que me has preguntado, que honesta con este. Yo recuerdo después que cuando yo pasaba por la casa de mi madre, los huevos duros que había allí, los huevos duros, la ensaladilla de pimiento, la ensaladilla de Semana Santa y los pestiños. Y total,
tengo mucha vivencia, pero vamos, y después el potaje de garbanzo con bacalao. Yo todavía, el otro día, el viernes, estuve comiendo potaje de bacalao con garbanzo. Tradiciones, es que la Semana Santa sin potaje de garbanzo no sé. Va a ser que no, ¿eh? Sí. Igual que la papandúa, el otro día le decía Eduardo precisamente a nuestro pregonero. Había otro dulce que yo ya hace tiempo que no he probado, le decían palillo. Palillos. Palillos, sí, palillo es un dulce. Sí. Es un dulce así alargado, parecido a los pestillos, pero decían palillos. Las magdalenas, las papandúas, los pestiños, Total, y además era años en que en los años aquellos eran tristes, que el mayordomo solía darle una comida en su casa, no es lo que ahora la severa, hartar a la gente, de mucha gente que había necesidad, por desgracia. Es que los años aquellos hay que haberlos vivido, incluso al pudiente. Porque este bienestar que tenemos hoy día, ni los ricos de entonces lo tenían. Los ricos de entonces, de aquella época, tenían comida y tenían servicio, porque pagaban 4 perras gordas y tenían mucho. Pero, ¿qué comodidades tenían? Es que no existía. Yo recuerdo, mira, cuando a mí me mandaron con 10 años a Granada a estudiar interno al Colegio de los Escolapios, ya te he dicho antes de la relación de mi familia con los Escolapios. Allí había gente, entonces no había institutos en los pueblos. Después, precisamente aquí el Instituto de Archidona se inauguró en el año 51, curso 51-52, y yo me fui en el año 50 a los Escolapios. Yo iba a adelantar un curso, pero no porque me adelantaran por listo, sino porque el primer curso, entonces era un bachiller de 7 años y había que hacer un ingreso. Y aquí, en una academia que había entre 3 maestros, don Francisco Silva, don José Miranda Palomero y don Juan Casanova Ita, pusieron una academia. Y allí entramos muchos niños que pagando las clases y nos examinábamos en el instituto, aquí no había, en el Instituto Pedro Espinosa de Antequera. Nos matricularon. Y nos matricularon con los 9 años en ingreso y en primero a la vez. Y entonces yo hice el primero, yo me examiné de primero con los 10 años, cuando tenía que haberlo empezado, porque aprobamos el ingreso y el primero. Ya para segundo me mandaron a Granada. Y es lo que te iba a decir. Allí había gente de la provincia yo tengo muchos amigos de la provincia de Córdoba. De Málaga había menos, porque en Málaga estaba el palo, había sobre todo de Jaén y de Córdoba y de Granada. Mira, sin ir más lejos, compañero mío de los Escolapios es el padre del notario de aquí. Pablo, su padre, es compañero mío de curso. Al final todo queda en un canasto. Él era externo pues bien grande. Y entonces los niños que habíamos internos, que habíamos allí 150 internos en aquellos años, yo con 10, 11 años. Oye, ¿en tu pueblo cuántos coches hay? En tu pueblo, yo recuerdo que un compañero mío de banca era de Lanjarón, Fernando Rubio Muñoz, después estuve ingeniero de camino, hemos seguido la amistad. Yo no sé si, ya llevo tiempo que no hablo con él, no sé si vive. Era de Lanjarón y decía, ¿en tu pueblo cuántos coches hay? Y yo recuerdo que yo decía, en mi pueblo, aparte de los coches de alquiler, que había 4 o 5, no sé si había 10 familias que tuvieran coche en el año 50. No te lo voy a nombrar porque no viene al caso. 10 o 15 familias es lo que había con coche. 15 coches en Archidona. Entonces dime tú a mí, sí, 15 o 20 coches. En el año 50 había familias particulares, las 8 o 10 familias más ricas del pueblo que tenían coches y los 4 o 5 de alquiler.
Eso es lo que había. Te estoy hablando de años 50, ¿eh? Es que la gente es que no sabe los años tan duros que fueron aquellos. Bueno, después el progreso. Tú sabes lo que contribuyó a levantar el bienestar, no solo de Archidona, sino dos cosas: el turismo y la emigración. El turismo y la emigración. El turismo y la emigración. Cuando mi suegro era administrador de correos de aquí, vivía en la misma casa de correos. Y yo en el año 61 me hice novio de mi mujer y enseguida yo entraba a su casa. Y de noche nos sentábamos y decía algunas veces, este año han entrado, porque entonces los dineros los mandaban los emigrantes por giro postal, la mayoría. Entonces no había empezado la moda de la... Y yo recuerdo que mi suegro decía, este mes han entrado 5 millones de pesetas de giros de emigrantes. ¿Tú sabes lo que supone un pueblo en aquellos años? Cuando llegaba el cartero repartiendo giros de Alemania, de Suiza, eso la gente ya empezó a comprar faneguillas de tierra, a hacer obras en las casas, los albañiles ya empezaron y el turismo. Yo recuerdo cuando hicieron quizás el primer hotel, quizás no sé si fue el Pez Espada, en los años 57 o 55, 56 en Torremolinos, que era un poblacho. Total, esto es salirnos del tema. Porque a mí me tiran de la cuerda. A mí me gusta escuchar, querido Pepe, en definitiva estamos hablando de la Semana Santa, evidentemente, pero también que estamos hablando, y me estás dibujando, la Archidona y la forma de vivir, de entonces. Pepe, voy a terminar agradeciéndote este tiempo. Yo para mí es un placer, y lo sabes, ¿no?, el conversar contigo. Pero si te parece bien, mira, vamos a terminar haciéndote una reflexión que me interesa, creo que nos interesa a todos tu opinión. Todos sabemos que tú eres un hombre de ciencia, un hombre que nos ha enseñado, hemos tenido la suerte de aprender de tu mano la ciencia, la matemática. Y yo quiero preguntarte, ¿de qué manera influyó en la historia un hombre llamado Jesús de Nazaret hace 2 milenios, con la sencillez de su palabra y promulgando el amor como el único camino, ¿no?, para que los hombres y mujeres de este mundo nos entendamos, y que 2 milenios más tarde, en las calles de Archidona, todavía sigamos representando su pasión y muerte, ¿no? En un mundo marcado hoy por hoy, desgraciadamente, por los aires de la guerra en cada uno de los rincones del mundo, yo te pregunto, ¿cómo interpretas tú la figura de Jesús de Nazaret? ¿Cómo interpretas tú la figura de Jesús de Nazaret? Hombre, hablar de Jesús de Nazaret es hablar del Hijo de Dios. Mira, yo soy creyente y además creyente convencido. No hay, si no fuera así, una persona que vivió hace 2000 años, que hizo los milagros que hizo, que vaticinó su muerte, que murió en la cruz, que resucitó a los 3 días. Eso, aparte de la creencia o no, es un hecho histórico. Y, hombre, 2000 años, mantener una mentira 2000 años y en todo el mundo, eso es imposible, por mucho. Mira, hay movimientos, partidos políticos que nacen, que desaparecen, que se extinguen, que vienen otros, pero esto sigue exactamente igual. Algo tiene de... Si no fuera por su parte divina, eso es imposible. Mira, yo me gusta mucho ver en la tele, porque yo ya películas, historias, yo tengo ganas de calentarme la cabeza llevando esas historias, esos capítulos que ponen de películas turcas, que nada más que complicar la cosa, yo que necesito
Y yo me gustan mucho los reportajes, veo mucho Odisea, Canal Historia, National Geographic. Y hay muchos que ponen del universo. Hay que ver, hay quien dice que el universo es infinito. O sea, es que no se acaba el universo. Eso, tú ves nuestra Tierra. La Tierra, el planeta Tierra, hay que ver lo que somos. Carl Sagan desde la propia, aquel pequeño punto azul. Oye, desde la propia galaxia nuestra. Y la ves como un punto. Y resulta que nosotros pertenecemos a una galaxia. Y hay 200.000 millones de galaxias como esa. Y el mundo se está expandiendo. Entonces, esa galaxia nuestra, que es la Vía Láctea, donde hay 200.000 millones de estrellas como el Sol. Tú imagínate que la ves desde 5 galaxias para allá. La ves como un punto también. Y si te vas más lejos, el universo entero, el universo con todos los miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, lo verías con un punto. Y ese es Dios. Para Dios, todo el universo, los millones de galaxias con los millones de estrellas, para Él es menos que un punto. Entonces, tiene que haber todo lo que ha nacido. Si nosotros creemos en el universo, que tiene que haber. Mira, hablamos del Big Bang. El Big Bang, sí, ese es el único, ¿de acuerdo? El Big Bang. Pero antes del Big Bang, ¿eso quién lo produjo? ¿Solo? El Big Bang es que fue, yo qué sé, un punto. Se fue grandiendo, aumentando de presión, agrandando, ¡boom! Y fue tan grande que hizo el universo la explosión. ¿Eso se hizo solo? O sea, imposible. Para Dios, todo lo que hay, todo el universo es menos que un punto. Cuando yo dije que esta tarde saludábamos a un hombre de la historia, a un hombre de la ciencia, a alguien que admiramos y queremos, podrán ustedes creerme que no me equivocaba. Querido José García Aguilar, ha sido un placer charlar esta tarde contigo. Gracias por habernos ilustrado con tu memoria, con tu experiencia, con tu sabiduría y con tu palabra, como no podía ser de otra forma, en este encuentro con la Semana Santa de Archidona. Para nosotros ha sido un placer recibirte. Gracias, amigo y maestro. Amigo Alejandro, totalmente agradecido a ti. Además tengo muy buen recuerdo como antiguo alumno mío también. Y era buen estudiante. Bueno, hay que decirlo también. Pero después yo adoro también el don de palabra que tiene y la dicción que tiene es tan perfecta. El momento de cortar, no quiero que me saquen los colores. Querido Pepe, muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo. Buenas tardes.